Buenas tardes a todos, amigos del metal y de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast preferido, Heavy Mental. Bienvenidos al episodio número 3, donde contamos, como siempre, con la colaboración de dos titanes de la intelectualidad hispana, como es David y Miki. Saludad a la afición, chavales. Muy buenas, Javi. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Compañeros del mental. Muy bien, muy bien. Pues hoy tenemos un tema que francamente me pone bastante. Para nuestro podcast número 003 tenemos nada más y nada menos que un tema tan espectacular como ¿qué le debe el progreso a los hijos de puta? Que así aparentemente puede parecer un tema como, no sé, como de poca enjundia. Yo, Javi, como siempre quiero protestar, ¿vale? Porque el título no es ese. ¿No? ¿Cuál es? El título es el título capítulo 3. Correcto. ¿Creéis que los hijos de puta son los culpables del progreso de la sociedad? Bien, con matices. Bueno, ya creía que ibas a decir que el título del programa era Con flores a María, que madre nuestra es. O sea, que me has dejado Ojo, más que el mes de tranquilo. mayo ya ha pasado, ¿eh? Aunque yo esa me la cantaba los maristas, ya ha pasado, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de cositas muy chulas, vamos a hablar de progreso, vamos a hablar de hijos de puta y vamos a hablar de las contribuciones de los hijos de puta a la humanidad, cosa que no me puede poner más feliz en un día de preverano como este. Y por fijar un poco por dónde entrar y por dónde de alguna manera empezar a abrir este melón de 218 kilos en canal, vamos a empezar un poquito de hablar sobre el progreso, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre cómo está el progreso en general, cómo está el estado actual del progreso, cómo lo está llevando la humanidad, qué tal lo llevamos, estamos en el buen camino, nos estamos yendo para atrás, qué es lo que estamos haciendo. David, todo para ti. ¿Qué piensas? ¿Cómo estamos en términos de progreso en este mismo momento? ¿Cómo estamos en términos de progreso? Progresando adecuadamente. Habría que definir claramente lo que es progreso. Correcto. Pero bueno, a ver, yo digamos que leyendo un poco, y no solamente para el podcast, sino antes previamente, lecturas relacionadas con varios señores, digo señores porque no hay ninguna señora, lamentablemente, como pueden ser Steven Pinker, ¿no? O el señor Hans Rosling, que... Ya empiezan a hablar raro, macho. No, a ver, Steven Pinker, Pinker te tiene que sonar. Pinker te tiene que sonar. ¿O no te suena de nada? Sí, el color del rosa. Sí, la pantera Pinker, ¿no? De Pinker Panther. No, perdón, continúa. No, entonces, yo creo que, a ver, hay como una especie como de no sé si llamarlo movimiento, ¿no? Que se puede llamar como nuevo optimismo, ¿no? Donde está ahí Bill Gates muy pegadito a Steven Pinker. Bueno, Gates, sabéis que a través de la fundación, que además yo creo que lo nombramos en el programa anterior por el tema de las pandemias y todos los trabajos que está haciendo la fundación de Bill y Melinda Gates en torno a la parte de vacunas, ¿no? Pero bueno, digamos que Bill Gates tiene una visión como muy optimista del mundo, muy alineada con Steven Pinker, que no sé si es el último libro o el anterior, el de Enlightenment Now, que yo creo que lo han traducido como bienvenida a la ilustración o un ensalzamiento a la ilustración. Básicamente hablaban como de indicadores de progreso, ¿no? Entonces ambos hablaban de cómo hemos mejorado en cuanto a la mortalidad infantil que ha descendido, ¿no? Cómo hemos mejorado en cuanto a la parte de vacunación, por ejemplo, el acceso a la educación o el nivel de completitud de la primaria en múltiples países. Entonces, bueno, digamos que tanto Steven Pinker como Bill Gates, y luego en otro plano, un pelín diferente, ¿no? Que es el Hans Rosling, que es un tío más súper, a mí me parece como un majete, fue el fundador de una fundación que se llama Capminder, que además puso en código abierto y está en código abierto la posibilidad de generar gráficas muy visuales y demás. Lanzó un libro que se llama Factfulness, que además es un libro súper interesante, donde hablan de sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos para no ver el progreso, ¿no? Y siempre nos fijamos como en esos... en las partes más negativas, las partes más que destacan, pero que no vemos grandes movimientos de avance, ¿no? Y también Hans Rosling pues hablaba de lo mismo, hablaba que estamos progresando en, pues, vamos a decir, todos los KPIs habidos y por haber
a nivel de progreso que pueden definir un progreso, ¿no? Es decir, que estamos mejor en casi todos los indicadores que en el pasado, ¿no? Aquí lo único que quiero poner en contraposición, porque cuando leéis a Pinker, a Hans Rosling, a Gates y demás, la verdad que, bueno, vemos que efectivamente todos los KPIs van hacia arriba, si son positivos y hacia abajo son negativos, es decir, estamos en progreso, pero por otro lado hay un tipo, que yo es el único que he encontrado, aunque luego nombraré a otros, ¿no? Pero el único así exactamente que he encontrado que va en contra de ese movimiento, que se llama Jason Hickel, que hizo un pequeño, bueno, ha escrito un pequeño libro, un pequeño ensayo, que se llama La división, de Divide. Y es muy curioso porque el tipo dice que sí, que estamos progresando en todos los KPIs, pero con un pequeño detalle, que es que si no cogemos los KPIs de manera global, universal, sino que empezamos a rascar un poquito y separamos, por ejemplo, el top X países, ¿no? Con el resto el top X países del mundo, que son los que han arrastrado esos KPIs de progreso, y nos basamos un poco en el 60 o 70% de países, ni han crecido de la misma manera, algunos han descendido y surgen otros KPIs, como puede ser pues la diferencia, ¿no? el gap que se genera, o KPIs relacionados más con el entorno medioambiental, o KPIs relacionados con incluso, por ejemplo, con el acceso a la escuela, o donde han descendido, ¿no? Entonces, el tío hace una crítica muy interesante, de decir, a ver, o sea, sí, estamos progresando para algunos países, a nivel global podemos estar progresando, pero hay un sesgo puramente de arrastre por parte del top países, ¿no? Entonces, yo para mí, concluyendo esto, si cogemos los grandes KPIs y los vemos así de manera general, parece que estamos progresando. Si nos vamos a un poco y rascamos en países a lo mejor menos desarrollados o subdesarrollados, en vías de desarrollo, pues evidentemente digamos que el modelo se nos cae, y ese optimismo, ¿no? El nuevo optimismo, pues hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? A mí lo que más me ha fascinado de tu argumento es que has hablado de una opinión de Nicolas Cage, o Cage has dicho, top. O sea, yo lo que diga Nicolas Cage, para adelante siempre. O Gage, ¿no? ¿Con qué referencia has dado? ¿Te refieres a Bill Gates? Ah, que querías decir Bill Gates. Vale, perdón, ese también me cae bien. No, a ver, yo he de decir que la parte de progreso, yo creo que realmente, aunque todos vemos de forma conceptual que el progreso es algo positivo, ¿no? Es decir, el progreso suele ser, obviamente, en casi todos los aspectos de la vida, que ahora entraré un poco las reflexiones que yo he preparado para esta parte. También es verdad que el progreso puede llegar a ser subjetivo, al menos, y me voy a intentar explicar, al menos como yo lo veo, ¿no? El progreso, en líneas generales, está visto como algo positivo, conceptualmente el progreso siempre es positivo, pero claro, hay determinados momentos en donde el progreso puede chocar con ciertos valores de ciertas personas, no hablo de mí, hablo en general, ¿no? Oye, pues el progreso científico, no sé qué apartado, que choca con los valores de la moral católica, por decir un caso, ¿no? O el progreso en la libertad sexual, que choca con los valores de la moral, bueno, pues musulmana, ¿no? O el progreso en, no sé, pues en la economía y el capitalismo, que choca con los valores de la gente que cree en el comunismo, ¿no? O sea, estoy poniendo ejemplos un poco amplios, por decir un ejemplo que todos podamos entender de forma causal y simplificada, ¿no? Pero yo creo que el progreso en general tiene un componente de subjetividad que va un poquito más allá, de que no solo va en la dirección de cuanto más progreso siempre es bueno y siempre es positivo para todos. Hablo de para todos, ¿vale? Aunque para mí, por defecto, todo lo que nos haga, o sea, todo lo que llamemos progreso quiere decir que nos encontramos en un paso más allá, con lo cual, cuando se siente una evolución, conceptualmente quiere decir que es a mejor, porque yo entiendo que todos, o creo, no somos subnormales y lo que queremos es ir a peor, como los cangrejos, o ir hacia atrás, ¿no? En cuanto un poco a la influencia que tiene el progreso según la época o según un poco quién se beneficia de él, pues yo la verdad es que he hecho un pequeño ejercicio como de discernir, pues oye, una parte, ¿no? Que sean los logros científicos, tecnológicos. Yo creo que, por ejemplo, puedes entender más o menos qué es el bosón de Higgs, pero yo creo que casi todo el mundo entiende que lo que hace el LHC es un progreso científico, ¿no? Es algo que nos va a aportar valor, a lo mejor no en el corto plazo, a lo mejor no todos tenemos la capacidad mental para entenderlo, pero se entiende que eso nos va a generar unas
aprendizajes, uno es conocer cómo funciona mejor la física de partículas o determinadas cuestiones, ¿no? Luego, otro gran abanico que podría ser la innovación empresarial, ¿no? Todo lo que son, pues, metodologías de gestión, cómo puede ser pues oye, también una parte de la gestión y de la innovación empresarial, pues de cómo hacer empresas socialmente más responsables o con el medio ambiente. O sea, yo creo que también hay un componente de progreso, ¿no? Y de hecho aquí yo creo que a todos nos suena cómo este año, o parece ya que desde el año pasado, todas las empresas parece que son abanderadas de la sostenibilidad y de todo esto. Oye, pues vale, pues a lo mejor es marketing parte de ello, ¿no? Pero poco a poco eso es un pozo que va generando ese progreso, ¿no? O por lo menos a mí no me lo parece. Luego, por supuesto, el progreso social, ¿no? Oye, pues que voten hombres y mujeres, que las mujeres puedan tener cuenta en el banco, joder, desde luego, ¿no? Un progreso tanto de igualdad como de valores, como de que no haya homofobia, de que no haya ningún tipo de juzgue por tu religión, tu credo, tu color. Yo creo que eso, a ver, si miramos hace 400 años, pues obviamente hemos tenido un progreso como sociedad, ¿no? Una parte de progreso social que yo creo que, obviamente, pues bueno, hay excepciones, pero yo creo que la sociedad en general está sintiendo, ¿no? Oye, pues a lo mejor de siglo a siglo se nota mucho más, ¿no? Que de década a década, por desgracia, pero bueno, se está viendo un progreso social, ¿no? Y luego también los peligros un poco que tiene el progreso. También, como decíamos, pues puede haber bueno, pues precarización de ciertos valores, puede haber un exceso de carrera por cierta innovación tecnológica que lo que haga es entrar en ciertos límites morales, que los tenga, que como digo, oye, también hay una parte de subjetividad relevante, una parte de, oye, si el progreso, o sea, un poco al modo de conclusión, es esencial, ¿no? Porque yo creo que aquí hay un componente de qué parte del progreso es esencial para que nuestra sociedad siga desarrollándose, o o sea, cuál es el fin justifica los medios y qué parte del progreso es simplemente para ser mejores, ¿no? Y yo como punto del progreso, a mí lo que yo he de decir que quitando mis motivaciones o mis valores o mis dogmas personales, yo en general considero que el progreso es positivo en todos los ámbitos, porque lo que nos hace es conocer, ¿no? Y como sociedad y como entes pensantes, lo que tenemos que adivinar o lo que tenemos que ser capaces es de, ya conociendo, saber qué es bueno y es malo, ¿no? Por ejemplo, a mí la existencia de la bomba atómica, por decir algo, a mí que se progresara para llegar al átomo de plutonio para la bomba atómica, a mí me parece positivo. Lo que también me parece positivo es que, oye, haya una pequeña convención internacional que se ha alcanzado durante los últimos años, durante los últimos 30, 40, 50 años, de intentar ir quitándonos el uso de armas nucleares. Oye, pues me parece positivo las dos. Uno, el descubrimiento, porque para ciertas cosas en el futuro podría llegar a valernos. Y dos, el que seamos capaces como sociedad de saber que una bomba nuclear es mala y que usamos la medicina nuclear para cuidarnos, pero no vamos a tirar bombas nucleares porque si no esto sería un sin Dios, ¿no? Y eso es un poco como lo veo yo. Javi. Bueno, yo es que estoy aquí entre dos tierras. Wow. ¿Por qué? ¿Te has quedado sorprendido de mi argumento, acaso? Bueno, Hijo de ya puta. sabes que yo siempre, después de un argumento tuyo, a mí lo que me apetece es irme a mi casa, hacerme una bola encima de la cama y llorar durante horas porque digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me equivoco? Oye, de verdad que llevo preparándomelo 4 minutos, ¿eh? No te puedes quejar. 4 minutazos de reloj. Sí, señor, impresionante. No, pero bueno, recogiendo esto, yo es que tengo un sentimiento bastante curioso al respecto, porque claro, como futurista, como tecnólogo, como aupa al progreso, aupa, vamos todos muchachos, pero por otro lado, como siempre tengo esta mala costumbre de leer, y tengo esta mala costumbre de leer unos cuantos días antes del programa, no como otros. David, eso va por ti, ¿eh? Yo no quiero decir nada. I know. Pues, y como buen discípulo de Schopenhauer que soy, en el cual considero que la humanidad es básicamente un lugar de... Qué buen pianista. Sí, efectivamente. Eso ha sido muy Lelutier, ¿eh? By the way. Qué grande la mina, qué grande. El tema es que la tesis más locker que he oído, que me parece fantástica, es de un señor que no conocía de nada, que se llama Danny Dorling,
Y digo que es sorprendente que no conocían de nada porque tiene 200 libros publicados en las cosas más inauditas, desde sociedad, estoy seguro que tiene algún libro sobre cócteles con gambas y cosas por el estilo, y seguro lo de este hombre. Pero tiene uno que me ha parecido buenísimo, que se llama Slow Down, donde básicamente está diciendo que como especie nos estamos parando, que nos hemos parado, que íbamos en un tren que iba a todo trapo, que empezó aproximadamente a mediados del siglo XIX, y que a partir del 71 nos hemos parado y que estamos yendo para atrás en todas las métricas habidas y por haber. Y el libro, aparte de que se lee bastante bien y que tiene algunos de los gráficos y algunas de las infografías más maravillosas que he visto en mucho tiempo, antes que mencionabas a Factfulness y mencionabas todo aquello, efectivamente, pues tiene unos gráficos absolutamente maravillosos, y lo que viene a decir es que el planeta se está despoblando, estamos echando para atrás en casi todas las grandes métricas, y entre otras cosas, salvo cosas como el calentamiento global, todo lo demás se está decelerando a tope. Y estamos en franca regresión, incluso como especie. O sea, ¿tú crees que eso es desprogreso, lo que indica, ¿no? Desprogreso. Completamente, que estamos Involución. Sumidos en una... Ahora es frenazo, con lo cual todavía digamos que llevamos una serie de impulso hacia adelante todavía por la inercia y cosas por el estilo, pero en realidad lo que hemos hecho es pisar bien fuerte los frenos. Y claro, yo me he quedado completamente picueter con el asunto y he empezado a tirar del hilo y a seguir sacando cosas. Este señor menciona otro libro muy interesante, que se llama Empty Planet, que es algo así como el planeta vacío, que básicamente viene a decir que estamos ahora mismo en las puertas de un colapso demográfico. Cosa que a mí me ha dejado completamente alucinado, porque las predicciones que tenía yo demográficas era que nos salíamos por un montón de sitios, lo que hemos visto históricamente de Malthus. Ya había leído yo un libro que se llamaba The Demographic Cliff, donde decía que Europa en concreto nos íbamos al carajo y había un sitio particular, un agujero especial en el infierno esperando para España en respecto a temas demográficos. Pero es que este señor dice que es que está afectando a todo el mundo, que todo el mundo se está encaminando a un colapso demográfico brutal. El libro Empty Planet es de Bricker y Irbitson. Y joder, me ha fascinado la tesis me ha fascinado completamente, me ha dejado completamente alucinado. Y te das cuenta que en sitios donde piensas que ahora mismo se está creciendo demográficamente, India, África, etcétera, etcétera, pues evidentemente están todavía teniendo una demografía positiva, no como nosotros, que es que en 3 generaciones más nos vamos al carajo. Tenemos una tasa de reposición de gente que está por debajo del 0,90, o sea, nos vamos al hoyo de cabeza. Pero un sitio como Níger, que es el sitio que tiene la tasa de natalidad más grande del planeta, lleva bajando sistemáticamente los últimos 20 años. Y vamos, la tendencia es básicamente a perforar. Y esto es la combinación de ambas cosas, lo que dice por un lado Dorling y lo que dice por otro lado la gente de Empty Planet, es que nos vamos a un colapso demográfico, pero a un colapso demográfico global. Y joder, ese es un ángulo que me ha dejado alucinado. Y a todo esto, cuando estaba hablando de todas estas historias, me vino a la mente una portada del MIT Review de hace unos 8 años en el que salía Buzz Aldrin, uno de los primeros astronautas que estuvieron en el programa Apolo, que fueron a la Luna, que decía una frase absolutamente devastadora, que era algo así como que me prometisteis colonias en Marte y lo que tenemos es Facebook. Lo cual me ha llevado a otro agujero de gusano, donde me he metido ahí un agujero tipo el conejo de Alicia brutal, que es en qué momento dejamos de abordar grandes proyectos y en qué momento dejamos de hacer grandes cosas y en qué momento, digamos, de alguna manera nos empezamos a ver intimidados por la naturaleza de los problemas que nos ponen encima de la mesa. Esto conecta, como ya sabéis, con otra cosa que a mí me vuelve loco, que es la complejidad y la resolución de problemas complejos, etcétera, etcétera. A lo cual dedicaremos seguramente un capítulo en el futuro. Sin duda alguna, porque es un tema fascinante. Pero la tesis que venía en este artículo del MIT era que en un momento dado, como que perdimos por completo la pasión por hacer cosas
bigger than life, que dicen los americanos, por abordar megaproyectos, por abordar mega historias que hicieran avanzar la humanidad toda una serie de pasos cuánticos, y nos dedicamos a hacer cosas que nos simplificaban la vida, que nos ahorraban trabajo, que nos quitaban molestias, pero que bajo ningún concepto podíamos agrupar bajo el concepto de la gran épica humana triunfando contra las posibilidades. Y me pareció un tema fascinante. Entonces, ya la combinación de que estamos metidos en un pleno retroceso global, más un colapso demográfico, más una incapacidad de abordar problemas complejos reales, pues yo puedo entender que en bienestar, que es posiblemente el ángulo donde más se centra Pinker y más se centra Gates y todo este tipo de cosas, sí hemos hecho nada más que progresar. Pero no tengo tan claro que estemos progresando, o a lo mejor es que hubo una anomalía en esos 150 años que van desde 1850 hasta 1970 y pico, que es cuando fijan estos, posiblemente con la primera crisis del petróleo. O eso fue una anomalía en cuanto a que nosotros tuvimos una especie de explosión rara y hemos vuelto un poco al ratio de crecimiento normal, pero desde luego nunca lo había enfocado de esta manera, y creo que es algo bastante a considerar. Pensar que de alguna manera hemos perdido la épica y hemos perdido las ganas de trascender a la humanidad para entrar a las grandes misiones, a las grandes transformaciones, y que, digamos, nos hemos acochinado un poco, nos hemos acomodado un poco y nos hemos dedicado más a vivir una vida, no sabría cómo decir, si hedonista o algo así, o pensar en el corto plazo y no abordar grandes proyectos transformadores. Hombre, yo creo que ahí también hay un componente interesante, y es lo típico de, bueno, es que antes se construían las pirámides y luego la biblioteca de Alejandría y luego el no sé qué y el Renacimiento, y ahí innovaban de cojones, y la bóveda de la catedral de Florencia, ¿no? Y no sé qué. ¿Y ese conocimiento dónde se ha quedado? Bueno, hay un componente también de que antes había esclavitud y ahora no. Entonces, claro, la gente con esclavitud también tenía más ingenio, ¿no? De hecho, el Renacimiento viene de una peste negra maravillosa, claro, que, como dijimos en el anterior programa, se había cargado justo un tercio de la población europea. Efectivamente, es decir, yo creo que obviamente, yo 100% de acuerdo contigo de que sí es verdad que parece que antes nos enfrentamos a grandes retos de la humanidad, bueno, con un componente más de magnánimo, llamémoslo magnificencia, ¿no? De voy a construir el péndulo más grande en Constantinopla. Eso, que no me salía la tercera. Esto me pasa por ver Sálvame, que luego se me olvidan las palabras buenas. Pero claro, también es verdad que antes muchas de las cosas se hacían por obligación, no por creencia, valores o por convicción, ¿no? Entonces, claro, cuando a ti te obligan, también el ingenio se te aguda de cojones, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, David. Yo quería, me ha apuntado la referencia, Javi. Cuando estabas hablando me ha recordado a un libro que leí hace relativamente poco, que se llama El planeta inhóspito, de un tipo que se llama David Wallace. Y está mucho más centrado en temas relacionados. Es la verdad que también plantea como una situación futurista, ¿no? Que, bueno, es bastante plausible. De bueno, posibles hambrunas, falta de agua, bueno, ya no es solamente cambio climático, sino calentamiento global. Y básicamente, pues, elevación del nivel del agua en los océanos. Bueno, te plantea un escenario bastante apocalíptico, y él básicamente lo hace para reflexionar sobre, de alguna forma, cómo debemos actuar como especie, y habla también de un discurso en el que, oye, o nos ponemos todos de acuerdo y nos dejamos de querer crecer un 7% en la valoración de no sé cuántos, o crecer no sé qué, o mejorar el ratio de venta, vamos a que se nos viene una ola bastante más heavy que la pandemia actual, y tenemos que actuar como especie, ¿no? Y de hecho me parece un libro muy, muy interesante, y luego pues ya lo conecto directamente con el digamos, gobierno interplanetario de Star Trek. Es decir, o aquí montamos una estructura supranacional por encima de los países y demás, que no es la Unión Europea, ni es la ONU, sino es otra movida diferente, donde se tomen decisiones como especie y con una base científica fuerte,
o vamos, podemos De estar hecho, jugando al tute. este tipo de formaciones supranacionales ocurren cuando hay momentos de gran crisis. Luego hablaremos, cuando hablemos de los hijos de puta, de cómo la aparición de los nazis lleva a la formación del Tribunal Internacional y todo este tipo de cosas. Y además, cualquiera que haya jugado al UFO Enemy Unknown sabe perfectamente que si atacan los marcianos hace falta crear una fuerza intermundial para poder combatirlos, o si no estamos fritos. Un poco la moraleja de Watchmen también, ¿no? Justo he pensado en Watchmen. Total. Necesitamos algún tipo de cataclismo para superar nuestras rencillas miserables como naciones y trabajar en cosas de índole superior. De hecho, no sé si os acordáis, os voy a soltar una referencia que la verdad es que yo fue la primera vez en mi vida que fui consciente de la posibilidad y lo que molaría que existiera un organismo supranacional mundial, llamémoslo supranacional mundial, de verdad. Y es una serie que produjo Steven Spielberg a principios de los 90, seguramente os acordáis, que se llamaba Sequest, que era, bueno, no sé si os acordáis, pero yo espero que os acordéis porque era muy molona, que era básicamente un super submarino, ¿no? Que iba por el agua, obviamente, y un poco era una situación, bueno, pues que había habido una crisis mundial en la primera década de los 2000, o sea, ellos ya lo veían como en el futuro, y el planeta Tierra entre la crisis, o sea, una serie adelantada a su tiempo, ¿no? Ante la crisis de producción de petróleo y demás, pues se había dado cuenta que se tenía que echar al mar y que montar un organismo supranacional para conseguir un poco, pues conquistar lo que no se habían cargado, ¿no? Que era el océano. Y esto era pues bueno, pues una serie que hablaba de la vida de la gente dentro del Sequest, que al final era pues un submarino super molón de la hostia, militar, pero que al final te contaba una expedición científica y cómo pues estaba bajo el mando de lo que ellos llamaban, es que me lo habéis recordado porque es fantástico, ¿no? Lo que ellos llamaban la UEO, que era la United Earth Oceans, que era como, oye, pues ya que nos hemos cargado el planeta Tierra, pues vamos a hacer como una organización supranacional que vigila y cuida nuestra vida en los océanos, porque es lo único que nos queda, ¿no? Es muy buena metáfora, sí, como que necesitamos un cataclismo o una hecatombe para intentar unirnos de nuevo. Sí. Y eso nos lleva un poco al segundo bloque, la segunda parte, la naturaleza humana y cómo somos, y people are people, que diría Depeche Mode. People are people, maravilloso. Efectivamente. Y a la pregunta, esta pregunta que a mí me gusta porque es que es pura metafísica, y es, ¿qué es un hijo de puta, amigos? ¿Qué determina... a mí me encanta cuando dices hijo de puta, Javi. Además, es el tono. Lo dices con un nivel de... Es que es el alfa y el omega es un concepto muy global, como bien sabéis. ¿Qué determina la inscripción al club de los hijos de puta? ¿Qué es lo que nos permite determinar que alguien pertenece al selecto club de los hijos de puta con H mayúscula? Y además es una palabra que tiene las 5 vocales, a mí me encanta pronunciarla así como... ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que es lo que realmente hace que una persona traspase en olor de multitudes y entre aplausos la puerta que separa a las personas normales de los hijos pues de putísima puta? A mí lo que más me molesta es cuando es un tío y puede ver más de 4 colores y diferenciarlos claramente. Para mí eso es un hijo de puta. Porque me deja mal, porque yo veo blanco, negro, una cosa intermedia y el resto de colores me sobran, ¿no? Perdón. Yo tengo una tesis al respecto, que es que los hombres sabemos distinguir 8 colores, como el Spectrum. Todo el resto de los colores los han inventado las mujeres para tomarnos el pelo. El agua marina, el coral, el verde botella, no blanco roto. El blanco roto, pero ¿de qué estamos hablando, caballeros? Yo tengo que decir, y esto es una fricada que lo flipas y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero estoy haciendo estoy estudiando un máster en ciencias cognitivas, ¿no? Y me tocaba en la asignatura de procesamiento de imágenes, y claro, explicaba cómo nuestros ojos procesan las imágenes. De pattern recognition y todo esto. Efectivamente, ¿no? Y la clave está en la detección de los colores, está en los bastones, ¿no? Y es súper curioso porque yo no llevo, claro, eso es lo que me pasa. Y no ves una puta mierda. Entonces, lo que pasaba básicamente es que hay un tema genético, ¿vale? Que tenemos toda la raza humana,
para no ver todos los colores. Y lo más curioso es que se lleva en el gen del hombre. Es decir, en la mujer concretamente, digamos que puede percibir una mayor gama de colores porque la posibilidad de que ella arrastre eso es mucho menor. Perdón, no en el gen del hombre, sino se aplica en la Y. Entonces es muy curioso porque la mujer no lo tiene y los hombres tenemos, pero vamos, del orden de un 30 y pico % más probabilidad de no ver tantos colores como las mujeres. Y me pareció muy curioso porque no sabía que era un tema así científico, pensé que era una coña cultural. Por fin científicamente se ha demostrado que puedo ser monger, qué alegría. No, me parece la hostia. Bueno, volviendo un poco hacia los hijos de puta. Venga, yo os voy a contar que un poco, y esto no es coña, ¿vale? He estado revisando un libro, eso sí, en versión Kindle, tampoco forcemos, o sea, no es en plan de ser como Javi y como David, que se llama literalmente Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, ¿vale? ¿En serio? Sí, se llama, es de Marcelino Ceregilde, o pero un segundo que lo voy a revisar, Ceregildo. Y es, repito, para que veáis que yo también doy recomendación de libros intelectualmente interesantes, Muy bien. Hacia una teoría general sobre los hijos de puta, ¿vale? Entonces, me parece que es muy interesante porque primero es divertido, con lo cual, oye, pues echándole un vistazo me ha parecido guay. Obviamente es de divulgación científica, tampoco creamos que esto va a ser la NASA. Y básicamente, a ver, no es por supuesto ni filosófico ni psicológico, pero sí al final lo que busca es, bueno, pues un intento o una reflexión sobre cómo, a partir de reflexiones personales, él, que es investigador en fisiología, bueno, pues sus reflexiones sobre cómo es posible que ciertas personas hayan pasado a ser unos hijos de puta y pues revisando otros bueno, pues tipos de componentes biológicos, otros casos, cómo puede desarrollarse en ciertos momentos la maldad y cómo intentar investigar los orígenes de bueno, pues de lo que él llama el origen del comportamiento de un verdadero hijo de puta, ¿no? Entonces, a ver, en verdad, ¿queréis echaros alguna risa y tal? Pues mira, está por 6 euros en Amazon, en versión Kindle, es pasable, te echas unas risas y tal. Tampoco es una macro distinción científica, no es el caso, pero es interesante, algunas preguntas que se hace o algunas cosas que descubre, ¿vale? ¿Por qué la sociedad parece que poco a poco cada vez va más hacia el mal? Oye, pues es una pregunta interesante. ¿Por qué los hijos de puta están por igual en todas las culturas y civilizaciones? ¿O hay algunas que son más propensas, ¿no? Y bueno, al final él lo que intenta, pues de forma amena, es intentar un poco descubrir, bueno, pues, ¿Y a qué conclusiones llega? ¿Qué tipo de insights pone encima de la mesa? Pues mira, a mí lo que más me llamó la atención, ¿vale? Es que al final él lo que intenta decir es que, y esto es literal, es que realmente los mayores hijos de puta normalmente no eran hijos de putas. Fascinante. Claro, a ver, a mí oye, pues me preguntáis, pues yo os digo que no es un libro como para tampoco matarse, porque realmente eso es una parte más de anécdotas de las investigaciones y de un poco que te hace pensar y demás, ¿no? Sí que hay una cosa que a mí me llamó la atención, es que yo me lo esperaba un poco más científico, tampoco os voy a mentir, y realmente lo que intenta es decir, oye, ¿cómo es el comportamiento o cómo puede ser que un soldado de Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Pues sea capaz de hacer lo que hace sabiendo que es ilegal, que es amoral, que es lo que sea, ¿no? O cómo, bueno, pues puede haber distintos tipos de personas que sabiendo que hay cosas que son un poco complejas, las llevan a cabo y cómo durante la historia realmente pues han ido un poco dando más casos de, bueno, pues gente que a pesar que sabe que lo que hace no está bien, cómo pueden llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, me parece curioso. Tú, David, ¿qué has podido reflexionar sobre estos muchachos que populan la Tierra?
Yo, bueno, antes de meterme con los hijos de puta, y por si hay algún hijo de puta que escucha el podcast, lanzo una rápida fe de ratas con el tema del procesamiento de imagen. Un disclaimer rápidamente. Un disclaimer con el tema del procesamiento de imágenes de los ojos. No son los bastones o los conos. Es decir, los bastones. Digo por si hay un hijo de puta que. Vale, estaba llamando al abogado. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Es que me creé una regla mnemotécnica para recordar y cuando Miki dijo lo del tema de no tengo bastón, dije, hostia, claro, es que los bastones son los que nos ayudan a la visión nocturna. Ya podéis inferir la regla mnemotécnica. Y la parte de conos son los que distinguen los colores. Y es algo que está en el gen. Es una anomalía recesiva del gen o del cromosoma X, no el del Y. Por tanto, las mujeres tienen doble probabilidad de que no les pase. Vale, entonces, dicho esto. Por evitarnos varios juicios y que tenemos la camisa. Muchas gracias. Ya me lo estaba oliendo ya. Pues a ver, yo la verdad que estuve. O sea, cogiendo un poco. Haciendo una traslación de hijos de puta, ¿no? Básicamente a un terreno más de gente que aparentemente no puede ser déspota, ¿no? O que quiere o que inflige algún tipo de mal, ¿no? Sobre alguien y a veces ni siquiera de forma... Bueno, debería ser de forma consciente porque si no sería hijo de puta, sería literalmente estupidez, ¿no? Pero vamos, cogiendo un poco ese terreno y también ya llevando al mundo empresa, ¿no? Recordé varios estudios que habían salido en su momento relacionados con gente exitosa por un lado, y de hecho hay un estudio que concretamente salió en el 2010 y es un estudio que se hizo una amplia entrevista a CEOs, ¿no? De diferentes empresas multinacionales de diferentes países y había un grado muy elevado, pero muy elevado es por encima del 60%, que estaban diagnosticados como psicópatas y tenían un comportamiento que, vamos, podían ser considerados como hijos de la gran chingada, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esa correlación de decir, hostia, es que a lo mejor tienes que ser un hijo de puta para realmente, de alguna forma, triunfar. O sea, triunfar en este caso en el contexto de empresa, ¿no? Por un tema, supongo que porque para poder triunfar tiene que haber una desconexión, probablemente más de la empatía o no sé, del daño que puedes infligir y que no te lleva a la toma de decisiones, sino más por otro tipo de KPIs, ¿no? Que pueden ser el crecimiento de los resultados anuales, ¿no? Entonces me pareció interesante esa primera línea que además estaba como muy, muy estudiada y luego estuve también investigando sobre por qué públicamente gente que es reconocida, ¿no? Como grandes hijos de puta, de alguna forma nos caen bien. Y es súper curioso porque hay una serie como de no sé si sesgos o baremos, y de hecho hay un autor que lo tengo apuntado por aquí, que es Cialdini, que... Sí, Robert Cialdini. Efectivamente, que hablaba sobre ese tipo de sesgos, ¿no? Y entonces, bueno, hablaba sobre, por un lado, de... Es el autor de Persuasion y un Efectivamente, justo, correcto. Pues hablaba de ese tipo de sesgos y hay una correlación entre, por ejemplo, no sé si vamos a nombrar específicamente gente relevante que son reconocidos como grandes hijos de puta, pero bueno, gente relevante que a lo mejor dices, hostia, me cae bien, ¿por qué? Pues por un lado porque si ha llegado realmente a ser tan famoso, ¿no? Tan poderoso, tener tanto dinero, y creo que el mundo es justo, ¿no? Pues como que el universo autorregula, ¿no? Y creemos que esa persona es digna de eso y genial, ¿no? O por ejemplo el tema de el dinero o el poder asociado a la mejora de la imagen de una persona, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo lo que llama el Cialdini la consistencia cognitiva, ¿no? Que es básicamente bueno, si una persona se comporta de manera terrible a lo largo de los años, no tiene ningún sentido que tenga un éxito increíble, ¿no? Es decir, pues seguramente será un comportamiento derivado o asociado, pero realmente no es la verdad, ¿no? Y de alguna forma como que tenemos sesgos cognitivos que decimos, bueno, pues sí, pues oye, pues es un hijo de puta, pero me cae bien, porque es... Y empezamos a inventarnos movidas, ¿no? Como, pues porque es muy genuino, porque es muy excéntrico, porque no sé cuánto y tal. Pero lo que me parece más interesante del asunto es la correlación. No evidentemente una correlación para todo, pero sí una correlación bastante interesante sobre
sobre diferentes personas que son consideradas como hijos de la gran puta, vinculado a un nivel de éxito, en este caso en un contexto empresarial, o también podríamos decir, bueno, podemos vincularlo al liderazgo, ¿no? De alguna forma. Sí, que de alguna manera hay una especie de correlación o de ventaja competitiva en el hecho de no tener empatía y de tener una cierta mente, si no psicopática, como borderline psicopática, ¿no? Exactamente. Pero cercana a ello. Sí, sí, fascinante. Claro, yo es que sobre este tema, vas a sacar el arsenal. Sí, claro. Es que mi problema es que podría estar hablando 16 programas sobre este tema, pero hay un par de conceptos sobre el que sí me gustaría que reflexionar un poco en alto y saber un poco vuestra opinión. Sobre todo la ausencia de la figura del hijo de puta químicamente puro, ¿no? De esta persona que es hijo de puta cuando se levanta, cuando se desayuna, mientras se toma unos huevos salteados, y a la noche cuando se hace bola en la cama es un hijo de puta esférico. En realidad es más, bueno, salvo gente como Carl Panzram, ¿no? Por ejemplo, que si alguno de vosotros es un asesino de masas absolutamente maravilloso, que tiene una carrera absolutamente fascinante y que cuando lo iban a ejecutar le echó la peta a su verdugo diciendo que en el tiempo que tardaba él en hacer esa soga él hubiera colgado a 10. O sea, ese era maravilloso. Tiene un par de libros. Luego podemos ligarlo, Javi, con el tema este de los antihéroes y los villanos que caen tan bien, ¿no? Y que Este además cumple con ese arquetipo que tenemos del Doctor Infierno, del Ming, del no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? No tiene ningún tipo de redención. Porque normalmente los hijos de puta lo que son gente que entra en un concepto que a mí me parece maravilloso, que es el del relativismo moral, lo que llama este otro, el lapse of civility, el momento en el que tienes como una especie de despiste en la civilización, esa especie de rollo que está representado en cierta manera en todo lo que dice Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿no? Sobre cómo Eichmann, que nos lo imaginamos, un criminal nazi, que Arendt asistió a su juicio en Israel. Bueno, la película, el tema es absolutamente maravilloso. Eichmann se fuga, se oculta en Argentina, el Mossad va a Argentina, lo droga, lo duerme, lo saca en un avión de extraperlo de allí del gobierno israelí, se lo llevan a Israel, lo juzgan allí y allí se lo cargan. Porque este se escapó a Nuremberg, se escapó a todo. Y Arendt mira a Adolf Eichmann y quieres pensar que lo que hay ahí es un asesino criminal con 7 cabezas que escupe fuego y come niños todas las mañanas escalfados, y en realidad se encuentra con una especie de pajarillo indefenso, más anodino totalmente, completamente anodino, un project manager, o sea, porque es que realmente lo que hacía Eichmann era ser un project manager de una maquinaria, en lugar de ser de una implantación de SAP. Este tío lo que hacía era tener una maquinaria eficiente de exterminar seres humanos, pero el tío era como una especie de jefe de estación de Ibertren. Él llevaba sus trenecitos, a veces llevaba trigo, a veces llevaba vacas y a veces llevaba seres humanos en 120 por vagón. Y es absolutamente acojonante darte Mira, de hecho, es súper curioso, Javi, porque el caso de Eichmann, yo creo que en el libro de Cereijido también lo saca, ¿vale? Y a mí me parece curioso porque al final, si te das cuenta, Eichmann lo que vive es en un momento en que los serbios, los croatas se están matando entre sí, se están incendiando, se están tal, pero claro, él se convierte en un burócrata que simplemente cumple órdenes y le da matar a 8K80, sean sastres, sean lo que sea, ¿no? De hecho, hay momentos en los que dice, oye, tú a los herreros no, porque el hierro nos viene bien para fundir, ¿no? Armas y tal. Y él, pues, cumple órdenes, ¿sabes? Así, directamente. Y entonces es fascinante porque Arendt hace una especie de taxonomía de la gente que es capaz de cometer atrocidades, y habla de un poco el nihilista y el sociópata, que realmente cuando no hay grandes causas por las que luchar, pues te retraes en el egoísmo, y entonces mientras ande yo caliente
ríase la gente. Luego están los dogmáticos, los que defienden una causa, y claro, como defienden una causa, pues con tal de defender la causa, pues todo es lícito, porque es el higher good y todo esto. Y la tercera categoría, que es la que a mí me ha hecho polvo completamente, que es las personas que se adscriben a las buenas costumbres. Hay una costumbre, digamos que de alguna manera en un momento dado la sociedad determina que la costumbre es esa y ellos son gente que se adhiere a las costumbres, a las buenas costumbres. De hecho, moral, la raíz etimológica de moral es costumbre. Y tiene ese paralelismo con esas cosas que describía Søren Kierkegaard, por ejemplo, sobre la sociedad cristiana de la Copenhague de aquel tiempo, que decía que era gente que les importaba 3 cojones la religión, que era simplemente que pertenecían a un determinado grupo en el que la costumbre era esta y la seguían sin reflexionar en absoluto y sin darse cuenta de lo que están haciendo. Y entonces, claro, que en cualquier momento un país como Alemania, porque claro, es que Alemania tuvo entre 1920 y 1939 como 1/3 de los premios Nobel que hubo de física, química y todas las materias duras. De hecho, Estados Unidos pegó un pelotazo tremendo con todos los científicos alemanes que se fueron para allá. Que sea capaz de entrar en esa especie de trance en el que colectivamente se asuman que una serie de atrocidades son bueno, pues es que son sus costumbres y hay que respetarlas, pues es una cosa que a mí me fascina. Pero claro, quise doblar la apuesta y digo, venga, vamos a ver. ¿Existe la posibilidad de que grandes científicos, grandes filósofos, grandes personas pensadores que, digamos de alguna manera, lleven la bandera del pensamiento de la humanidad, sean unos hijos de puta? Hostias, que sí hay posibilidad. Madre de Dios. Uno de mis libros preferidos que me acabo de leer este año, When Reason Goes on Holiday, cuando la razón se va de vacaciones, de Nenad Sesardik, donde viene a dar una ristra de gente, titanes de la filosofía, pues claro, Sesardik, que es filósofo, dice, bueno, vamos a ver, se supone que no hay una disciplina que tenga en más aprecio el pensamiento crítico, el pensar, pues claro, Arendt dice, a ver, el asunto es que un pobre desgraciado como Eichmann, que es un gilipollas, y podía estar en un funcionario sexando pollos, lo mismo que estaba llevando el Ibertren de la muerte, pues es que tienen un lapso en el razonamiento y por ahí, por esas rendijas entra el mal. Y entonces yo digo, no, venga, pues me voy al pináculo del pensamiento, a los filósofos. A ver, ¿qué pasa con los filósofos? Y resulta que me encuentra Sesardik, que ha hecho investigación sobre este asunto, y se da cuenta de que es que entre los filósofos hay más hijos de puta que ventanas. Es una cosa maravillosa. Y te cuenta historias desde Bertrand Russell, pasando por Lakatos, pasando por gente que está trabajando en filosofía de la ciencia, gente que tiene premios dedicados a premiar al mejor filósofo de la ciencia, o sea, vendiendo gente, haciendo que otra gente se suicide, llevando a gente traicionada a que los ejecuten, o sea, lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, yo que me quedo completamente groggy con el asunto, te das cuenta de que realmente cualquiera está a 2 pasos de convertirse en un hijo de puta. Somos todos embriones de hijos de puta. Claro, pero yo ahí tengo una pregunta, Javi. Claro. ¿Ser un hijo de puta es subjetivo u objetivo? Porque para mí ahí está la clave. Evidentemente. Ojo, que no lo digo de coña, es una pregunta seria, ¿eh? Temazo. Es una pregunta que me tomo completamente en serio. La categoría de hijo de puta la otorga la historia, tío. La diferencia entre un hijo de puta y un luchador por la libertad muchas veces tiene que ver con quién gana la guerra en cuestión. Porque la inmensa mayoría de las personas que han estado involucradas en grandes conflictos han hecho un montón de cosas grandes perdonad, y han hecho un montón de miserias humanas de la peor calaña. Entonces, una persona como un Winston Churchill y un Adolf Hitler, si tú te pones a hacer poda y reconstrucción,
puedes convertirle en un adorable vegano que era un amante de los animales, o lo que puedes convertirlo es en un cabrón racista, impresentable y que trataba a sus inferiores como si fueran gallinas. Y luego la historia, de alguna manera, lo que hace es recolocar las grandes figuras. Pero la inmensa mayoría de la gente tiene sus porcentajes de buenas acciones y de buenos hechos y sus porcentajes de cabrón. Digamos que el hijo de puta se define a posteriori. Cuando ha pasado la historia y alguien, que digamos de alguna manera es el que dicta la historia en ese mismo momento, yo por ejemplo os recomiendo un libro que es maravilloso, que se llama La invención de la historia, que demuestra que todos los historiadores tienen un sesgo de la hostia y que la historia real la desconocemos por completo y que es que es maravilloso que vengan aquí tus hijas y te revienten el podcast. Yo digo una cosa. Ser un hijo de puta es subjetivo, ¿eh? Y a veces la familia es más importante, ¿eh? O sea, yo te lo digo de corazón. Yo voy a echar un capote a Javi mientras solventa la situación. No, yo iba a decir que me ha parecido súper interesante la reflexión de Javi relacionada con el tema de la moral y las costumbres, ¿no? Porque yo también creo que el tema de definición de un hijo de puta, claro, depende también de la historia, pero también depende del contexto y la costumbre del momento. Es decir, muchas veces miramos hacia atrás y criticamos la historia o criticamos a diferentes personas porque de alguna forma lo criticamos desde el presente. Que probablemente desde el futuro hacia nosotros nos critiquen de un montón de barrabasadas. Pero es que no solo eso, de las circunstancias, joder. O sea, es decir, yo obviamente no voy a defender a Hitler ni a nada de su situación. Pero estoy seguro que Hitler, dentro de su forma de pensamiento, de su locura, de su lo que sea, pues eso son circunstancias o agravantes que le llevaron a tomar ciertas decisiones, ¿no? Sí, bueno, y que hay un montón de temas, pues yo qué sé, ahora se abren temas realmente apasionantes, pero que conllevan también una serie de decisiones muy complejas, ¿vale? Que vienen también ya de la historia, por ejemplo, el tema de la eugenesia, con ahora con el tema de la edición genética, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una tesitura, en una especie como de generación bisagra de toma de decisiones, pero que de repente, desde el futuro hacia el presente, seguramente se nos critique de muchas cosas que vamos a decidir ahora. Pero claro, de hecho, mira el caso de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si te acuerdas la conversación esta de TED de Elon Musk, ¿no? Que es la típica de TED, no que es una conferencia, sino que sientan a un invitado, ahí los fundadores de TED, ¿no? Sí. A los presentadores a hacerle preguntas, una hay gente, redonda, ¿no? sí. Hay varias famosas, tipo de Bill Gates, con Steve Jobs, toda esta pesca, ¿no? Y en una de Elon Musk le dijeron, bueno, y tú, Elon, que estás con esto de Tesla, con esto de SpaceX, no sé qué, ¿a ti qué es lo que te da miedo? Y dice, a mí es que lo único que me da miedo es la inteligencia artificial. Y dicen, pero hombre, tal. Dice, no, es las decisiones que nosotros tomemos en el futuro de cómo moralmente usemos o no usemos la inteligencia artificial, que va un poco por la línea de la eugenesia, y cómo tomemos las decisiones científicas, ¿no? Sí, inteligencia artificial o estupidez humana, ¿no? Ahí está Correcto. el temazo. Bueno, o cómo las usemos, ¿no? Porque yo creo que hay un componente también de... Bueno, de hecho, era un poco lo que yo decía en la parte del progreso, ¿no? Yo creo que el progreso conceptualmente tiende a ser positivo, pero el cómo socialmente esos o no hijos de puta nos hagamos y llevemos de la mano, o ejecutemos, o llevemos a cabo, o tomemos rienda suelta o un poco más con cabeza del progreso, es lo que hace de que ese progreso esté bien ejecutado, llamémoslo así, ¿no? Claro, bueno, y al final, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Y luego, o sea, al igual que grandes progresos tecnológicos, médicos y demás han ocurrido muy motivados por contextos bélicos, principalmente, yo también creo que gente que tiene un perfil, bueno, más desconectado de la gente y más conectado con, vamos a decirlo brutalmente, ¿no? Los resultados, ¿no? Va a empujar mucho más hacia adelante y mucho más rápido, que no siempre la aceleración es buena. Y ahora quería mencionar a una persona que se me olvidó al principio. Pero vamos, que como está mucho más enfocado a resultados, va a ir mucho más rápido en cuanto a, entre comillas, lo que consideramos progreso o avances, ¿no? Entonces, hay una relación también directa en hijos de puta que se centran solo en resultados y no están nada centrados en personas y los posibles avances en muchos aspectos, ¿no?
Aquí a quien quería mencionar, que me parece como de los autores más, no sé, como más interesantes que lo he leído de los últimos años, es un tipo que se llama Douglas Rushkoff. Y es un tipo que, bueno, el último libro es fascinante, se llama Team Human, pero hay un libro bastante anterior que se llama Tirando piedras al autobús de Google, ¿no? Throwing rocks to the Google Bus. Y el tío habla, y me parece fascinante, o sea, cuestiona mucho el concepto, ya no él no habla de progreso, sino de crecimiento, ¿no? Él habla de growth. Y de alguna forma el progreso lo asociamos al growth, o sea, muchas veces el nivel de progreso lo asociamos al Producto Interior Bruto, ¿no? De un país. Cuando realmente hay otros indicadores que empiezan Es una medida que está cayendo en bastante desgracia. Claro, efectivamente. Y de hecho empiezan a surgir otro tipo de índices y otro tipo que tienen mucho más valor porque contemplan otros ámbitos que no son el growth. Y además el growth como economic growth. O sea, ni siquiera... Entonces, me parece bastante interesante el replantear el progreso desde replantear el crecimiento como medida o como KPI de ese éxito. Sí, de hecho hay toda una tendencia dedicada a replantearse si el crecimiento está asociado al progreso y todo este tipo de cosas. Que yo creo que en el fondo no es tampoco el tema de lo que estamos planteando, pero por digamos, de alguna manera asociarlo a lo que estábamos planteando en términos de progreso. Pero por recoger un poco carrete con todo esto, lo que estábamos hablando de que la categoría de hijo de puta se obtiene después de analizar la historia, porque no es un tema priorístico, sino que es un tema que tiene que ver con detalles como cómo te va a analizar el futuro, cómo te va a ver el futuro, o si ganas una guerra o no la ganas. Hay una serie de cosas que me he encontrado y conceptos que me he encontrado que son fascinantes. Como lo que llaman la biomejora moral y cosas por el estilo, donde digamos que de alguna manera lo que se pretende es trabajar la moralidad, que es un concepto completamente abstracto y completamente subjetivo, como algo, como una skill, como una especie de skill sobre la que se pueda trabajar. Entonces, el concepto, este concepto que estamos hablando aquí con esta rotundidad del concepto del hijo de puta, es un tema de una rotundidad que en realidad no se corresponde con la realidad, porque la realidad del hijo de puta es una cosa que no tenemos una definición clara, ni sabemos dónde colocar, ni poner dónde, y cualquier persona, bajo las circunstancias correctas, se puede convertir en un hijo de puta. De hecho, más, ¿el hijo de puta nace o se hace, no? Porque ahí, no sé si, bueno, yo cotilleando un poco literalmente de componente genético de los hijos de puta. ¿Hay un componente genético o no lo hay? Porque la maldad, ¿no? O sea, lo que es la maldad, históricamente siempre ha dicho, bueno, es que la familia no sé qué, ¿no? Tiene un componente que todos son, o tienen mal carácter, o tienen no sé qué, ¿no? O sea, todos, joder, o una familia que uno es un cachondo y todos son cachondos, ¿no? ¿Es algo genético? ¿Es algo que como el entorno te lo da, tú mantienes ese fenotipo, démoslo así? ¿Tú cómo lo ves, Javi? Hombre, hay un libro que se llama El mito de la crianza, que habla fundamentalmente de que hay un fuerte componente genético en la inmensa mayoría de cosas. De traits. Exactamente. Es que Cesardic, que es precisamente el autor de lo que estaba hablando antes, de cuando Where Reason Goes on Holiday, habla mucho de heritability, habla muchísimo de cosas que se transmiten por vía genética, ¿vale? Y entonces él habla de que la crianza realmente tiene un efecto muy inferior a la que realmente podemos pensar. Entonces es una cosa que es completamente antiintuitiva, porque hay grandes corrientes de la psicología que hablan... Dicen, ¿no? Que tu crianza, cómo te criaron tus padres, ¿no? La infancia... No. Cesardic habla muchísimo de que la heritability es importantísima y que la carga genética es importantísima, que hay un montón de traits, de características especiales, de gestos, de rasgos que vienen determinados directamente por los genes. Lo cual, David. Insisto, perdona, y por cerrar un poco, lo cual va un poco en contra de todo lo que nosotros nos hemos formado en términos de cultura, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco... claro, por ejemplo, la eugenesia, que hemos estado hablando hasta ahora, es un tema que moralmente, muy discutible, muy complicado, muy espinoso, pero es algo que aplicamos constantemente a los caballos
o que aplicamos constantemente a los toros, o que aplicamos constantemente a las flores, ¿vale? Entonces hay cosas que entramos en un territorio donde, digamos, de alguna manera las arquitecturas morales son las que definen qué están bien o qué están mal. Mientras que muchas cosas observadas desde un prisma no moral es sencillamente funcionan o no funcionan. Y eso hace todavía más complicado el hecho de dónde tirar la línea entre qué es una actitud moralmente reprobable y qué es una actitud aceptable. Y en el momento en que las líneas se vuelven difusas, solo necesitas a alguien que ponga un argumento lo suficientemente sólido como para que una sociedad entera acepte una atrocidad como algo normal y como parte de las buenas costumbres. Entonces, ¿qué empezamos ahí a concluir? Claro, pues a mí me gustaría, digamos, de alguna manera conectar esto con lo último que me gustaría que reflexionáramos un poco, que es, si no hay hijos de puta, no nos podemos preguntar si las contribuciones de los hijos de puta deberían ser respetadas o no. Si las cosas que han hecho los hijos de puta, las obras de los autores hijos de puta, la gente que ha tenido lapsos morales, la gente que se ha portado mal, porque si tuviéramos que retirar de la humanidad todo el rastro que han dejado los hijos de puta, iba a quedar bastante pocas cosas, ¿eh? Bueno, claro, la pregunta sería ¿cómo han contribuido ¿Creéis que los hijos de progreso puta son los culpables del progreso de la sociedad? Claro, no. Claro, pero claro, pero aquí entramos en la doble divergencia o vertiente que tenemos, que es cómo definimos el progreso, ¿vale? Cómo se definía en la época en la que eso ocurrió y demás, o cómo lo definimos ahora y cómo definimos qué es un hijo de puta, porque si lo definimos de forma retroactiva, ¿no? Por decirlo de una forma, es decir, desde el presente hacia el pasado y demás, digamos que se abre un mundo bastante difuso de reflexión, ¿no? O sea, yo mi opinión, y seguro que no estáis de acuerdo, pero no me importa, es que al final porque eres un hijo de... todos y cada uno de nosotros, incluso la sociedad, es decir, la sociedad, la humanidad en conjunto, es gracias a todo lo que ocurre, ¿no? El típico yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Si la sociedad y la humanidad en conjunto ha avanzado a nivel científico, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que a nivel científico, social, hemos avanzado, ¿no? Eso quiere decir gracias a todo, no solo a los buenos o no solo a los grandes hijos de puta. Habrá hijos de puta, por ejemplo, que era una reflexión que yo me hacía a mí mismo, que no habrán hecho nada bueno, pero es posible que el ejemplo de un hijo de puta haya ayudado a que alguien haya cambiado su pequeño mundo, ¿no? O a que, no sé, que un tío esté loco, pues ayuda a que un premio Nobel sienta inspiración para cambiar el mundo. Me lo estoy inventando, ¿no? O sea, yo creo que el que pueda haber también referencias negativas, aunque los hijos de puta no hagan nada positivo de base, pueden ayudar también a que la gente quiera superarse y mejorar. Y luego, eso es parte 1. Luego, parte 2, obviamente los hijos de puta pues no son defendibles sus actos en la gran mayoría de casos, por supuesto. Aunque hay un componente subjetivo, que lo que a mí me parece un hijo de puta, a Javi no, o a David sí, o al contrario, ¿no? Pero sí es verdad que el progreso siempre está en el edge, ¿no? En el punto de inflexión, ¿no? Y es verdad que seguramente los hijos de puta, precisamente por hacer un estrangulamiento máximo de las normas, las reglas, el comportamiento social y el comportamiento militar, si queremos llamarlo así, y económico, seguramente hayan conseguido que en algunas cosas se hayan producido progresos, ¿no? Un poco lo que comentábamos. Oye, los egipcios, los grandes emperadores de Roma o los egipcios, cuando tenían ahí a cientos de miles y millones de esclavos construyendo pirámides, pues no es deleznable esa actitud, 100%. Y más si eran esclavos y no les daban de beber agua, totalmente. Que estaban ahí picando piedra bajo el sol y haciendo las pirámides. Pero eso no quita para que gracias a ese ingenio de los arquitectos de Grecia o de la antigua Roma, pues se formaran cosas espectaculares como las pirámides o el Coliseo. Y eso generó un avance, bueno, pues arquitectónico, llamémoslo así, ¿no? Y yo creo que esos dos componentes, para mí, o yo respondiendo a la pregunta de ¿creéis que los hijos de puta son culpables del progreso de la sociedad? Yo creo que no del todo, es decir, también
los buenazos, los no hijos de puta, tienen parte del progreso de la sociedad, pero para mí la respuesta es sí. Yo creo que parte del progreso, por supuesto, debe venir también de la acción o la inacción de los hijos de puta. Sí, no, es un poco que hay una campana de Gauss y lo mismo que hay genios y cosas que hacen progresar la humanidad, pues hay un porcentaje de hijos de puta entre esos que ya está. Y son dos cosas que son dos dimensiones que yo personalmente las considero completamente ortogonales. O sea, a lo mejor era deplorable una persona concreta que entrega un disco excepcional o una película maravillosa o una obra literaria, pues ocurre exactamente igual con gente que trae un enorme teorema o que fundamenta una determinada disciplina en base a su conocimiento. O sea, yo personalmente creo que es una especie como de mecánica tramposa o de pregunta tramposa que nos gusta hacernos de vez en cuando. Capciosa, ¿no? Sí, exactamente. Es una especie como de trampa moral, por decir de alguna manera, que personalmente creo que no lleva aparte. Yo creo que las capacidades y el talento de la gente para contribuir al progreso de la humanidad y los juicios morales son dimensiones ortogonales que hay que medir de manera separada. Y que, insisto, el resultado del juicio de las virtudes morales de una persona depende de muchísimos factores, entre otras cosas, de si conecta con el zeitgeist de una sociedad en un momento dado, con el hecho de que gane o pierda una guerra determinada o con el hecho de que a los historiadores les caiga mejor o peor. Que, insisto, el libro que estaba mencionando antes de que se montara el Armagedón aquí en mi casa, Miguel Anxo, se llamaba la historia, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, lo mencioné, pero básicamente lo que dice es que los historiadores y la historia son cosas que dependen muchísimo del ojo del historiador. Y durante muchos años hay un historiador prevalente y una escuela de historiografía prevalente y un personaje es un héroe o se cambia y es un villano. La reinvención del pasado se llama el libro, que me acabo de acordar. Entonces, todas estas cosas nos hacen movernos en un entorno altamente relativista, donde todo es muy complicado, donde todos son grises y que hace que este tipo de juicios sean muy aventurados en la inmensa mayoría de las ocasiones. No sé cómo lo ves tú, David, un poco también por cerrar un poco las conclusiones individuales de todos y cada uno de nosotros sobre este tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Javi. A mí me parece... Vamos, a mí especialmente me ha encantado la reflexión y la divergencia de apertura en cuanto a la parte de progreso, ¿no? Y en cuanto a la parte de definición de lo que es un hijo de puta y las diferentes vertientes que tiene, y estoy totalmente de acuerdo con el tema del talento y con la parte de campana de Gauss. Yo me quedo con una mini reflexión, o sea, un poco tangencial, que es que me parece súper curioso el tema de hijo de puta como insulto, cuando muchas veces no se insulta a la persona, ¿no? Porque hijo de puta, o sea, es como muy... Es como súper... Siempre va a ser como una cosa como muy curiosa, como un insulto como súper curioso. Y eso que en España sabemos de insultos curiosos, ¿no? Como, no sé, me cago en la puta, ¿no? O me cago en la leche, que es como, ¿what? Pues el llamar a alguien hijo de puta es como siempre lo he pensado como, ostras, no sé, como... Realmente no... Sí, lo estás insultando por una derivada segunda, pero... Es un insulto completamente contextual. Totalmente contextual, vamos. Que la carga depende completamente del contexto y que es el alfa y el omega de la sonoridad, como decían aquellos. Bueno, y una curiosidad que, vamos, ya leyendo cosas para el podcast, estamos viendo la serie que no hemos visto y me diréis, ¿qué poperada? Sí, pero bueno, hay que combinar poperada con cosas un poco más serias. La serie de El Ministerio del Tiempo, y resulta que hay un personaje que todo el rato habla de y de puta. Uh-huh. Y es muy curioso porque, claro, tirando del hilo, originalmente, si empiezas a tirar del hilo, sale incluso, bueno, es previo, ¿no? a Don Quijote, pero como en muchos casos en Don Quijote se recogen muchas expresiones y hay como una grandísima riqueza como foto cultural de la época, ¿no? Y eso me sale y de puta como ¿no? Como y de hijo, y es donde se recoge, creo que a nivel manuscrito, la primera vez que se utilizó y de puta como hijo de puta. Me pareció como súper interesante. Ya en aquella época. Bueno, es que en general el Quijote es un ejemplo de muchas primeras veces para muchas cosas. Si queréis, esto ya lo tratamos en otro
capítulo, ¿no? Como la Pero- primera vez que te has leído un libro tan grande, ¿no? Sí, El después de el leerme... primer libro que tuvo Miki, que se lo regaló la caja de ahorros. Después, Por Le fascículos. dieron a su padre un calendario y el Quijote y se lo después tuvo del que tostador calcular. y los 28 libros de Caballo de Troya de JJ Benítez, me leí el Quijote. Y la- Ahí, y obraza, la- obraza. A ver, os reís, pero un día habrá que hablar también de ovnis, ¿eh? O sea, Sí, que yo hombre, sé que... Estos son- ovnis, estos- magufos, Es- antivacunas, todo es- eso para adelante, ¿eh? Lo espero con Este ganas, lo espero Es con un ganas. podcast ecléctico donde los haya. De hecho, estoy deseando el día que hablemos de Heterodoxo. Sálvame, porque os voy a hacer que os veáis capítulos de Sálvame. ¡Hostia! A Y mí que me os enteréis quién es Carmele Marchante. tendrás que hacer conmigo como el de la naranja mecánica, atarme en algún sitio y abrirme los ojos y meterme Mira, a Javi, te voy a dejar una reflexión solo para que lo sepas. Sálvame es el primer programa de la tele que ha conseguido no necesitar otros famosos. Ya solo tiene noticias y tiene su storytelling nativo. O sea, eso es lo más inteligente que yo he visto en televisión en la vida. Es su gran hermano, pero no están en una casa. Están cada uno a su bola. Maravilloso. Bueno, pues hablaremos en su momento del tema. David, Miki, muchas gracias por estar compartiendo este programa como siempre. Un rato maravilloso, un tema maravilloso, muchas cosas interesantes. Y a todos vosotros os esperamos en el próximo episodio de Heavy Mental, en el que saldremos con alguna otra estupidez absurda sobre la que discutiremos sin propósito alguno durante 1 hora y pico. Cuidaos mucho, salud y ciencia, y esto ha sido Heavy Mental. Chao, hijo de puta. Un abrazo.